Esto es Super Metroid, uno de los pilares y padre del género conocido como Metroidvania. También conocido como Metroid 3, es uno de los glow-ups más tochos que recuerdo en una saga de videojuegos. Introdujo mecánicas y sistemas que a día de hoy consideramos básicas, como el sistema de mapeado con la clásica rejilla, el Shine Spark, el Wall Jump o incluso algo que no volveríamos a ver en la serie, un sistema de equipamiento dinámico que permitía deshabilitar power-ups y realizar combinaciones personalizadas de armas para conseguir diferentes efectos. Tengo la mala costumbre de pasármelo más o menos una vez al año, y lo he hecho en tantas plataformas diferentes que me cuesta hacer una lista con todas, pero definitivamente ronda las 10. Y sin embargo, nunca lo he podido jugar en su hardware original. A fecha de su lanzamiento en 1994 tenía solo un añito y no me introduje en la saga hasta casi una década después con Metroid Fusion y Metroid Prime, en Game Boy Advance y GameCube respectivamente. Para cuando me pude hacer con una Super Nintendo en 2010, ya era considerado un juego de culto y costaba un dinero que tampoco me era tan fácil de conseguir, así que lo dejé correr. No hace falta que diga que el precio a pagar por el coleccionismo de juegos retro no ha dejado de subir desde entonces, pero fue el año pasado cuando un amigo y mi novio decidieron hacer que se me cayera la mandíbula al suelo regalándome este Super Metroid japonés, completo por Navidad. Y claro, de esta ya no podía pasar. Tras tanto tiempo, era el momento. Siempre ha sido uno de esos juegos que conozco bastante bien, pero tampoco lo suficiente como para recordarlo por completo, por lo que siempre acabo perdiéndome. Podría considerar a Super Metroid uno de mis juegos de confort. Durante los últimos años se han popularizado mucho un tipo de juego en específico, los llamados Cozy Games. Tienen diferentes formas y colores, desde RPGs ligeros de granjitas a puzzles amables de tonos pastel y presentación maja, pero todos comparten un mismo hilo conductor, el apego a la desconexión. Este género se ha vuelto realmente popular, incluso hay presentaciones de videojuegos centradas únicamente en este tipo de juegos. Aunque si me preguntáis a mí, no sé, no acabo de verle el atractivo. A menudo su propia monotonía resulta excesiva y acabo perdiendo el interés por falta de estímulo. En realidad, no podrían estar más lejos de lo que yo consideraría un juego de confort. Y es que un juego de confort es lo que nosotros queremos que sea. Hombre, entre mis juegos de confort te diría que Animal Crossing New Horizons es uno de mis básicos, tú lo sabes bien, tengo más de 4000 horas en ese juego, pero irónicamente, aquel juego al que siempre puedo volver cuando estoy mal, etcétera, etcétera, por increíble que parezca, es el Fallout 3. Número 1, Tetris. Tots aquests jocs així, tipus Tetris, el Panel de Pont i el Dr. Mario Miracle Cure, matxacones que et fiques allà amb la música que tu vulguis, així anant fent a poc i es passa el temps volant. Tinc molts shoot 'em ups que m'agraden molt i els que torno. El que m'agrada més potser és el Esprade, Toho, també, però... Ja entrem allà en un territori molt més de... És confort, però a la mateixa vegada és una mica del plan... Punyalada a mi mismo, del plan... Oh, Déu meu, no, no... Los jocs de confort diria que són dos. Uno ja el coneixes, el Rocket League. La de hores que n'hem tirat és increïble. I l'altre, bueno, també el coneixes, però molta gent no, és el S4 Elite, un shooter de fa uns 15 anys, que fa igual 10 va deixar de tindre suport oficial, però els fans van, diguem, muntar els seus propis servidors privats i els seus clients i es manté una comunitat xicotera, però prou xulo. Bueno, a ver, en el caso de Fallout 3 está clarísimo. Yo creo que lo que me relaja de ese juego es precisamente su componente violento. Pero, no sé, yo creo que más es la exploración que la violencia en sí. Les mecàniques. El Tetris és un joc de ficar peces contra altres peces. Catherine 3/4 el mateix, que és moure cubos. Toho és moure't per les bales i el Sonic All-Star Racing és agafar el drifto, agafar el momentum. Tots són jocs que molt ficats en això, en el rotllet de mecàniques. Ah, sí, i Hatsune Miku, bueno, perquè estàs ficant-te en la música, val? I és com pam, 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 Sekaide. Res importa acceptar el Sekaide. Pues són els jocs de confort, jo crec, d'una forma un poc rara, perquè són jocs intensos i no sol ser el que s'associa a un joc de confort, ¿vale? Però després de tants anys i tantes hores és tot memòria muscular i neix a soles tot el que tinc que fer i diguem que quasi no pense quan jugue, diguem que puc estar fent altres coses mentre jugue, no sé si d'estar superconcentrat i sempre em sent com si estiguera en casa. No trobo res raro, mai. La introducción nos lleva a Ceres, la estación espacial donde dejamos a la cría Metroide que rescatamos en Metroid 2, tras la noticia de que ha sido atacada.
El de siempre, Ridley, ha entrado repartiendo trapo, partiendo la pana. Que dice que se la lleva y a humolbones. Ahora sí, volvemos a Cebes. Sitio donde ya nos encargamos de poner a caldo a Mother Brain, pero se ve que se cuece movida otra vez. Nuestros primeros pasos se sienten cautos, lentos y con miedo. Desde la paleta apagada de una cueva muerta hasta el silencio que rodea a Samus, solo roto por los disparos de su rayo. Todo dibuja una silueta siniestra e incómoda. Sin embargo, por algún motivo, mientras conseguimos los primeros power-ups, todo se siente familiar. Usar la morfosfera, cruzarse a los primeros tebesianos o abrir puertas con misiles. Sin mejores palabras para definirlo, es como volver a casa. Tras conseguir los primeros power-ups, nos adentramos en Upper Brinstar. Subiendo a una música más melódica, Cebes da finalmente la bienvenida con un ritmo más movidito que deja atrás la sensación de opresión, comunicando más bien que aquí empieza la aventura. De ese modo, el propio diseño de niveles te suelta la mano y te invita a explorar, a perderte por su mundo y a abstraerte un rato. El diccionario de la Real Academia Española define confort como bienestar, comodidad, desahogo. Términos tan ambiguos como subjetivos. Y es que, pensándolo en frío, dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos, estos pueden venir de sitios realmente dispares. Sin embargo, los seres humanos solemos encontrar este cobijo en la familiaridad, en lo conocido. Ese disco de música que nos transporta a otro mundo, ese episodio de Los Simpson que nos hemos visto 100.000 veces, esa película que nos conocemos de memoria, seguro que pensándolo se os ocurre un ejemplo. Pues vendría a ser lo mismo, pero aplicado a videojuegos. Y claro, con esto, ¿cómo podemos describir lo que es un juego de confort? En realidad es muy fácil, dejadme que os lo explique. Según un estudio de la Universidad de Massachusetts que para nada me acabo de inventar, y eso lo sabe el 91% de la gente, hay 4 categorías en las que podríamos englobar los mismos y con ello dibujar un patrón. Quizá tu juego para desconectar encaje en varias de ellas o en ninguna. Recordemos que al final esto es tan subjetivo como tener un color favorito. Los cozy games que tanto gustan últimamente casi de forma universal tienen algo en común. Lo he comentado por encima antes, así que tampoco voy a dar mucho la chapa. En estos títulos lo más fácil es que nos encontremos colores pastel, un estilo artístico cookie en general y mecánicas sin mucha fricción y sencillitas. Aquí no hemos venido a sufrir, así que los contadores de tiempo o dificultad exigente que se los coman otros. En esta categoría entrarían desde simuladores de granja a puzzles de aspecto simplista, que no simples, ojito, pasando por sandboxes amables, de estos en los que lo último que te encontrarás será una pantalla de Game Over. Por definición, los mundos abiertos con multitud de sitios que inciten al descubrimiento son buenos ejemplos de una experiencia relajante. Escenarios abiertos con vistas espectaculares, ambientación absorbente y un diseño sonoro que consigue hacernos olvidar durante un rato el ambiente cargado y ruidoso de la oficina. Jugando a este tipo de títulos no importa si avanzamos mucho en la trama o no, lo importante es atraparnos en su mundo y trasladarnos a otro lugar lejos de la urbe cotidiana. Aunque quizá eres como yo y te puede el TDA, donde unas mecánicas rápidas, finísimas, pulidas y basadas en timing te atrapan más que el señor que repartía caramelos en la puerta del colegio. Esta categoría premia tener una gran velocidad de reacción y desarrollar una memoria muscular que no te deje parar hasta sacarte ese nivel que tanto cuesta, ya por el amor propio, por visualizar el patrón o la mecánica que quieres sacar y saber que puedes hacerlo. Ya pueden pasar horas que hasta que no te lo saques ni te das cuenta del tiempo que ha pasado. Jugando con la nostalgia, nuestro cerebro suele vincular melodías con lugares o recuerdos determinados, intensificando así ese good feel de un juego de confort. Unas vacaciones de verano jugando a Pokémon Zafiro, ese momento jugando con tus padres a un título en específico de la PlayStation, o las aventuras que viviste hace 10 años haciendo nuevas amistades en aquel servidor de Minecraft. Somos seres primitivos y por lo que sea no dejamos de buscar ese sentimiento rejugando y recordando esas melodías que nos transportan a nuestros recuerdos más queridos. Creo que un juego calmado sí podría ayudarme a tener cierto confort conmigo mismo. Sin ir más lejos, ya he mencionado el Animal Crossing New Horizons. Es un jueguito al que he vuelto prácticamente todos los días desde que salió a la venta, al que el 20 de marzo del 2020 hasta el 24 de noviembre de 2023. Si es que lo recuerdo perfectamente el día que dejé de jugar y todavía lo echo de menos. Y me ha ayudado bastante a sentirme mejor conmigo mismo, desde luego. O sea, es un juego que, ya no solo para mí, sino para muchos, nos ha sacado de un atolladero mental bastante importante. Jo seria incapaç de que el meu joc de confort seguís un Stardew Valley o un joc d'aquests, val? M'agraden, però realment a mi el que em mola, necessito jocs que siguin estimulants, val? Que em donin una mica de canyita al cuerpo, ¿vale? Jocs tipus més calmadets, al Zelda, ¿vale? Del plan, bueno, d'aquí te metemos unos puzzles, tal... He de fer un esforç per ficar-me en ells.
Els altres són del plan, coño, pues estic jugant al Sonic All-Stars Racing Transform i és constantment cada puta curva, toco, és constantment cada puta bala. No, perquè jo crec que necessita uns estímuls mínims per a poder estar concentrat i encara que jo estigui tranquil i de més, necessita un mínim de coses que estiguen passant per a estar jo en una zona de confort, diguem. Si lo que quiero es relajarme con un jueguito de confort, prefiero que sea un paseo, pero no descarto la posibilidad de ponerme algún reto de vez en cuando. Es verdad que algunas veces pusheo un poquito la dificultad para arriba simplemente para ver de qué soy capaz. Hasta que me estreso. En ese momento ya bajo otra vez. A mi m'agrada que sigui un repte. Quan una cosa és un passeig, literalment, quin és el sentit de jugar-lo? Hi ha molta gent que tan sols vol disfrutar unes mecàniques així interessants, tal, però a mi no tan sols em preocupa que les mecàniques siguin inherentment interessants, sinó que siguin involucrades. Dificultat per mi és com moltes decisions per segon o per minut, ¿vale? De pam, 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 pam. Pues diria que preferís que sigui complicat. Crec que és més fàcil tindre distraccions si el joc és massa senzill o massa simple o de l'altra manera crec que em va millor, la veritat. Super Metroid no es especialmente difícil, pero eso tampoco quiere decir que no tenga sus picos de dificultad. Si no es la primera vez que juegas, es fácil pasar de largo muchísimas mejoras de energía y munición de Samus, o incluso habilidades principales, y eso puede ser la perdición a largo plazo. Durante la aventura nos tendremos que enfrentar a diferentes jefes que actuarán de barrera para principiantes en un claro o te paras a revisar más detenidamente o te consigues unas manos, amigui, tú verás. Por ejemplo, Kraid es claramente un examen al jugador. Toca venir con los deberes hechos y con el punto pillado al plataformeo y la movilidad, o de aquí no pasas. Y si no, podría mencionar a Phantoon con... todo, en realidad. Phantoon es un hijo de la gran puta en general, así que buena suerte. Sin embargo, donde un jugador primerizo se tomaría su tiempo en explorar las cavernas de Norfair, yo ni lo necesito. He jugado tantas veces este juego que un paraje claramente hostil se ha convertido en una serie de plataformas y acciones que ejecutar con el mando sin ni siquiera pensar. Buena parte de los secretos forman de entrada parte de una ruta predefinida en mi cabeza. No necesito molestarme en buscar una mejora de misiles, porque al pasar por ahí ya me acuerdo de que, como mínimo, algo había. Es un cómodo paseo. Tanto que la memoria muscular me permite usar técnicas avanzadas para pasar zonas anteriormente jodidas sin despeinarme, o conseguir power-ups antes de que se suponga que deba hacerlo. Cebes es mi parque de recreo. Si nos paramos a pensar por qué jugamos o rejugamos este tipo de juegos, suelen darse una serie de puntos en común que es difícil pasar por alto. Esto no quiere decir, insisto, que cada cual no juguemos por nuestros propios motivos, por lo que os invito a dejar en los comentarios si vuestro juego de confort entra en alguna de estas categorías. Muchos de quienes nos gastamos una edad ya nos hemos dado de bruces con la edad adulta. Esto implica responsabilidades, un trabajo, estar pendiente de cosas que al final lastran nuestra salud mental. Es en esos momentos en los que menos queremos pensar, porque la cabeza se merece un descanso también. Así pues, el componente de falta de sorpresa o de tener que realizar el mínimo esfuerzo mental posible nos ayuda a desconectar de la rutina o no tener que pensar en cuál será el próximo evento canónico al que nos tendremos que enfrentar. Calzando mis 30 y siendo programadora, os juro que lo último que me apetece al acabar de trabajar es precisamente poner a trabajar más la cabeza. Antes hablaba sobre melodías que nos transportaban a tiempos pasados, y es que buena parte del confort de estos juegos está basado en la nostalgia. El principio es el mismo, así que tampoco voy a repetir lo que ya he dicho. Sin embargo, como puntualización, quiero remarcar cómo parece que cada vez más la nostalgia se siente acelerada de manera forzada. No sé si por las redes sociales o qué, pero ver a chavalada de 15 años sentir una nostalgia tan bestia por la Nintendo DS nunca dejará de resultarme llamativo. Y por último, algo en lo que todos nos hemos refugiado. El componente terapéutico de los juegos se intensifica cuando son ese juego que nos ha ayudado a pasar determinadas fases jodidas de nuestra vida. Una pérdida, una ruptura, la soledad. Sea cual sea la causa, los videojuegos suelen ser ese búnker que nunca nos fallará y el componente de familiaridad ayuda a pasar los malos tragos. Da igual que sea un juego en solitario o multijugador. Mientras estemos centrados ahí, nuestra cabeza no va a estar dándole vueltas a eso que nos causa ansiedad. ¿Algún recuerdo de mi vida que recuerdo con cariño jugando a Fallout 3? Tengo unos cuantos y de hecho... Podrías preguntarme por cualquier momento concreto de mi vida, desde el lanzamiento del juego en 2008 hasta hoy en día, y seguramente sepa decirte alguno, como por ejemplo, pasé por la guillotina todo Megaton. No por el recuerdo de pasar a la gente por la guillotina en sí, sino por el contexto de la época en la que estaba viviendo. Yo estaba viviendo con mis hermanos entonces, por nuestra cuenta, solos, por ahí. No sé, es una época que recuerdo con cierto cariño, además de con cierta tristeza también, porque coincidió con un momento malo de mi vida, etcétera, etcétera. El
el Tetris em va ajudar a aguantar moltíssima merda de la universitat i moltes de les coses que estava passant per aquell moment. I recordo que hi havia vegades que era com, no, entro a casa, faig el que tingui que fer i després em passo com 3-4 hores jugant tan sols al Tetris. I era una mica una forma de, com es diu, d'abstrair-me de l'estrès. Me'n recordo exactament en el portàtil ronyós que tenia en aquell moment. Tornant-hi el mamporreo a les tecles. M'ajudava bastant i també a pensar, em donava un espai per mi mateix per pensar i tot. No sé, era molt terapèutic. Uf, moltíssims, moltíssims. Jo que sé, l'S4, que és el més vell i que és el que he jugat durant més temps. Per exemple, la primera volta que jo vaig sentir que era part d'una comunitat online, amb gent a la que parlava tots els dies i només, i que més avant he conegut en persona i són amics o sigui que no sé si sí. I el Rocket és un poc diferent. El Rocket jo crec que me'l prenc més en sèrie, però bueno, sí, recorde pues, partides concretes o gols o una volta que guanyem un torneig i està guai, però és una altra forma de recordar les coses. Igual d'ací 10 anys sí que recordo altres coses que no siguen del joc en sí, però no ho sé. La primera vez que lo jugué, diría que fue en 2009, viviendo mi hermano pequeño y yo con mis padres todavía, antes de salirnos de casa y todo eso. Mi hermano pequeño lo estaba jugando. Yo pasaba un poco olímpicamente, pero cuando me crucé, vi un poco lo que era el estilo del juego, me recordó por lo que sea al Elder Scrolls Oblivion y dije, hostia, este estilo de juego me suena. Le pregunté a mi hermano, me empezó a contar un poco el contexto histórico, le digo, hostia, parece interesante, ¿puedo probarlo? Me empezó una partida nueva i me quedé enganxat. A veure, el Tetris el vaig jugar ja de molt petit, però realment no em vaig enganxar fins la universitat, que era com, bueno, vull jugar al Tetris, vale. I vaig descobrir tot el panorama de Tetris with Friends, que era així multijugador, i allà va començar una mica l'enfermetat. El Toho, per exemple, va ser simplement pues, una qüestió de... durant la pandèmia. M'agrada molt el gènere, m'agrada molt com es veu, però sóc molt manco. Després de molts anys de donar-me hòsties contra el cap, contra la paret, doncs al final vaig aconseguir-ho del plan, coño, pues ara sóc semiapto per a aquests jocs. I, bueno, pues vaig començar ja a tope. Hòstia, l'S4 el vaig trobar perquè jo crec que el vaig veure en alguna publicitat d'algun foro o tal i em va llamar molt l'atenció i el vaig intentar descarregar però estava en beta i no em van donar mai la beta i se va quedar ahí l'espina clavada i ja quan va eixir el joc oficialment em vaig posar a jugar pues, el primer dia pràcticament però no recordo res concret de la partida en si i el Rocket sí que ni idea va ser un boom quan va eixir i jo no feia més que veure vídeos de gent que jugava i dic, que guapo, tinc moltes ganes de jugar, té molt bona pinta és el tipus de joc que a mi em pot molar. Recordo que el vaig baixar pirata, el vaig jugar en un amic, unes quantes partides, i quan ja vaig veure que era divertit, ja el vaig comprar i vaig començar a jugar online. Anda, Ridley, coleguita, ¿qué te cuentas? ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Hará más de 20 años. Por aquel entonces era una renacuaja cursando primaria y ahora voy camino a 10 años cotizados. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y sin embargo, aquí sigues, robando una vez más a la cría Metroide, y no sé cuántas veces van ya. He de admitirlo, no siempre me lo pones fácil, pero precisamente por eso es tan gratificante volverme a enfrentar a ti. Da igual que sea en Cebes, en Tallón 4 o en la estación de investigación BSL. Sé que siempre vas a estar ahí cuando te necesite, cual viejo amigo. Y pese a que ahora te vaya a volver a dejar atrás, sé que nos volveremos a encontrar. Porque hay veces que simplemente necesito volver a casa, y sé que cuando suceda, aparecerás. Al fin y al cabo, te llevo en la piel. Formas parte de mi vida, y eso no va a cambiar nunca. ¡Oh, coño! Que ya me he pasado Ridley. ¡Qué cabrón! Me he dejado tiritando, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ahora cojo el tanque de energía que hay aquí, y listo. Todo visto para sentencia. Solo queda llegar a Taurian y cargarse a Mother Brain... ¿O no? Anda, mira. I believe in Samus Supremacy. Tú y todos. Espérate que se me ha rayado la... Estábamos jugando Super Metroid, estaba terminando el juego y de repente se ha muerto la capturadora, así que... Nada, che. No, es que no quiere que me termine el juego. Y así eso me voy buscando otro juego de confort, me parece a mí. Puta tecnología de los 90. Y bueno, ya está. Pim pom traca. Llego tarde, pero que no se note que este vídeo ha sido un poco la excusa para meter por ahí uno de mis juegos favoritos en su 30 aniversario, Super Metroid. Y bueno, ¿cuál es vuestro juego de confort? ¿Cómo lo clasificaríais? ¿Cómo describiríais este juego?
Bueno, y si queréis seguirme, ya sabéis, tenéis el botón de suscribir, tenéis un canal de Telegram donde aviso cada vez que abro directo, subo vídeo, un grupo donde somos una pequeña comunidad y estamos de charla, de jauja, jiji, jaja, y la cuenta de Blue Sky, para quien no use Blue Sky. No os entretengo más y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que no tarde 6 meses en sacarlo. Un saludo, chao.